de nuestro Señor Jesucristo, queremos presentarle a los hermanos este folleto con el tema de las leyes divinas, que son extractos de los mensajes del doctor William Soto Santiago, los cuales esperamos que sean de gran bendición. No solamente los tenemos impresos, sino también lo tenemos en video, para que todos los que quieran recibirlo de una manera o de otra puedan obtenerlo de la manera que les sea más fácil para ustedes utilizarlo en sus iglesias y también personalmente. Pero queremos aclararle que este folleto está sumamente limitado, porque todos sabemos que el doctor William Soto Santiago nos ha hablado de muchas leyes y de muchas fórmulas divinas, las cuales no están contenidas en este folleto. Pero algún hermano en la América Latina obtuvo estos extractos de las conferencias del doctor William Soto Santiago, los cuales han llegado a mis manos, y al leerlas me han parecido muy útiles y de mucha bendición para el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso es que yo he resuelto publicarlos para alcanzar o para que lleguen al mayor número posible de personas. En este folleto el doctor William Soto Santiago comienza diciendo que Dios tiene todo establecido bajo leyes, porque Dios es un Dios muy ordenado. Y esta verdad la vemos en todo el universo, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo el universo se sostiene y funciona para el beneficio del ser humano a través de las leyes establecidas por Dios. Y eso mismo también lo vemos en toda la naturaleza, porque los árboles se reproducen según su especie y los animales se reproducen cada uno según su género. Por eso una célula de mono no puede reproducirse en célula de peces, ni de asnos, ni de felinos, y mucho menos de seres humanos. Los monos se reproducen en más monos según su especie. Así también es en lo espiritual, como dijo el apóstol San Pablo en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor Jesucristo también nos habló sobre la ley del dar en el libro de Lucas 6:38, cuando Él dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La persona que solo recibe y recibe, pero nunca da, es un egoísta que se compara con el mar muerto, que recibe y retiene las aguas del río Jordán y
nunca da nada. En cambio, la persona que recibe y da es comparado con el mar de Galilea, que recibe los riachuelos que vienen del monte Hermón, que es donde nace el río Jordán, y los demás riachuelos de los diferentes montes, y caen ahí en el mar de Galilea, donde abundan muchas clases de peces. Y a la vez también alrededor del mar de Galilea se cosechan diferentes tipos de frutos, de los cuales se beneficia la población. Y de allí sale el Jordán. Así que él recibe y da, el cual continúa, el Jordán continúa su recorrido dando vida por toda su ribera hasta llegar al Mar Muerto, donde muere, donde se consume. Y otra ley muy importante también es la ley de la salvación, que es algo sumamente sencillo, como lo presentó el apóstol San Pablo al carcelero de Filipo, cuando le preguntó, ¿cómo debo ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. También el Señor Jesucristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay otra forma para obtener la salvación fuera del Señor Jesucristo. Esa es una ley inalterable. Nadie puede ser salvo rechazando a Jesucristo y la obra que Él ha hecho aquí en la tierra en favor de los seres humanos. Otra ley muy importante es la ley del perdón. El Señor Jesucristo dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. También hay otra ley que es la ley de la prosperidad. Esa tiene muchos ángulos, esa tiene muchos aspectos, la ley de la prosperidad, porque el hijo de prosperidad es el Señor Jesucristo. Pero la vamos a resumir con aquellas palabras que dijo el rey Josafat al pueblo de Israel. Creed a Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. También el Señor Jesucristo dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Ahí está la prosperidad de la persona. Lo repitió Jesús en muchas partes del Evangelio. En Juan 13:20 dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y recibir a Cristo es recibir la vida, es recibir el perdón, es recibir la prosperidad, es recibir la bendición. La ley de la oración la resumió el Señor Jesucristo en Juan 14:13 cuando dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Y muchísimas leyes más que pudiéramos mencionar nosotros, como la ley de la fe, cuántas leyes más que están en toda la Biblia, que son leyes inalterables,
porque todo el programa divino se mueve a través de leyes. En las leyes que vamos a ver ahora, que nos presenta el doctor William Soto Santiago, él comienza mostrándonos la ley primero Dios. Y es muy sencillo, pero Dios tiene que ser primero en todas las cosas. Cuando una persona pone a Dios en un segundo plano, en cualquier campo de la vida, está invirtiendo el orden. Pone primero cualquier trabajo, pone primero cualquier cosa, antes que Dios está invirtiendo el orden. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Dios es el creador y además de ser el creador absoluto, Él es el dueño de todo el universo. Entonces Él lo creó para su gloria y para su servicio, de tal manera que cualquier persona que ponga a Dios en un segundo plano, está esa persona invirtiendo el orden de la ley divina. Allí lo van a oír del profeta de Dios. También el mensajero de Dios habla sobre la ley de la adoración, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y a tales adoradores Dios busca que le adoren, como lo dice acá en el libro de San Juan, capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y el doctor William Soto Santiago nos muestra que hay dos personas que buscan la adoración. Dios busca a sus adoradores y el diablo también busca a sus adoradores. Para que una persona pueda presentar a Dios una verdadera adoración, bien sea en un canto, bien sea en alguna manera, tiene que hacerlo en el Espíritu de Dios. Y dice el hermano William que todo lo que hagamos para Dios debe hacerse bajo la unción divina, para que eso pueda ser recibido por Dios. Cuando usted lo hace de cualquier manera y usted está trayendo una adoración sin guianza del Espíritu, solo para ser visto de los demás, o por vanagloria, o solo por hacer bulla, o solo por mantener a la gente como compitiendo, haciendo competencia los unos con los otros, Pablo dijo que no podemos nosotros usar las cosas de Dios para competir. Entonces esa adoración no va a Dios, esa adoración va al enemigo. Y esos cantos y todo eso que se hacen bajo ese impulso humano, que no es bajo el impulso divino, eso es irreverencia delante de Dios. No se cuenta como adoración a Dios, sino como irreverencia. Y de hecho, ya no pasa al adorador que está buscando los verdaderos adoradores en el espíritu y en verdad. Esto es algo muy importante que lo van a aprender en este libro, en este folleto del doctor William Soto Santiago. Es muy interesante que lo lean, hagan un esfuerzo por leerlo y léanlo en sus iglesias también, y les va a ser de gran ayuda espiritual, de crecimiento y de bendición para todos. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén y amén.
encontramos que Dios tiene todo, pero todo establecido bajo leyes, porque Dios es un Dios bien, pero que bien ordenado. Así es que si usted mira el mar, usted encuentra que siempre está en el área donde usted siempre lo ha conocido. Amén. Usted ve eso y usted entonces se da cuenta que hay algo que lo aguanta allí. Es que Dios estableció todo bajo leyes. Cuando el mar se sale de su lugar, causa una catástrofe. Y eso viene como algo sobre la tierra, como un problema sobre la tierra. Y principalmente cuando los juicios de Dios se derraman sobre una ciudad o un pueblo o una nación, todo eso lo vemos acontecer, aunque científicamente se le llama como una catástrofe natural, pero tenemos que comprender que hay tiempos donde la ira de Dios se desborda sobre un pueblo o sobre una nación completa o sobre un continente completo, y ahí ocurren un sinnúmero de cosas que cuando las observamos vemos que han pasado por encima de las leyes que tenían establecidas a esas cosas en ese lugar. Por ejemplo, el mar, cuando se sale de sitio, ya entonces pasó la ley que Dios le estableció de permanecer en su lugar. Y tenemos que entender que para algo salirse ahí de la ley, las cosas naturales, la naturaleza, entonces tiene que ser porque algo, un juicio está cayendo sobre la tierra. Pero eso solamente se entiende en términos religiosos, en los términos científicos, más bien no se comprende de esa manera. Así es que tenemos entonces que, comprendiendo de que Dios tiene todas las cosas bajo leyes, todo lo tiene bajo leyes, la vida misma del ser humano está sujeta a las leyes divinas. Por eso cuando se sale de las leyes divinas, entonces lo que tiene es que problemas. El ser humano, cuando se salió de las leyes divinas, le vinieron entonces los problemas encima, y entonces tuvo problemas con Dios, porque violar las leyes de Dios es buscarse problemas con Dios. Es como violar las leyes de un país, se busca problemas con ese país, con el gobierno y con los que están a cargo de vigilar por el cumplimiento de las leyes de ese país. Así ha sucedido con naciones también. Se han buscado problemas con Dios, el nivel de maldad ha subido en algunas naciones a tal grado que Dios ha señalado el juicio sobre esa nación. Sobre los días de Noé, Dios señaló el juicio y luego vino el juicio. También en los días de Lot, Dios señaló el juicio sobre Sodoma y Gomorra porque estaban violando las leyes divinas. No importa que una nación o una persona desconozca las leyes de Dios, las leyes divinas, no importa las conozca o no las conozca, si las viola, el no conocerlas no le es excusa a la persona. O sea que no hay excusa delante de Dios para la persona, porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y se ha estado predicando el Evangelio de la gracia por aproximadamente 2000 años, y cada persona en la tierra está llamada a conocer las leyes de Dios. Porque no conocerlas no lo da por excusado si las viola.
Así es que cada persona entonces lo que debe es estar interesado en conocer las leyes del Dios que creó los cielos y la tierra. Porque si no tiene excusa el violarla, no hay excusa, las conozca o no las conozca, pues entonces lo mejor es conocerlas y guardarlas. Bueno, por ignorancia muchas personas han muerto. Por ignorancia han habido grandes catástrofes. Por ignorancia han desaparecido personas, naciones y continentes completos. Por no conocer. Por no conocer perecieron los antediluvianos. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aleluya. No estuvieron interesados en conocer esas leyes divinas, no estuvieron interesados en guardarlas y se los llevó el juicio divino. Así también en los días de Lot, dice, y no conocieron hasta que vino el fuego, vino el juicio, llovió fuego y azufre del cielo y los llevó, los quemó a todos. Dice, y no conocieron hasta que vino ese día. O sea que todo ese tiempo no conocieron nada hasta que llegó ese día. Cuando llegó ese día tampoco conocieron nada, solamente vieron las consecuencias de no conocer. Amén. Porque las consecuencias de la ignorancia son las consecuencias más terribles. Para eso es que Dios le ha dado, ¿qué? Una cabeza no vacía, sino con un cerebro a la persona para que pueda conocer, para que pueda estudiar y para que esa persona tenga el libre albedrío de elegir. Para eso también Dios le ha dado a la raza humana el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para eso Dios, a través de las edades y dispensaciones, le ha dado a la raza humana mensajeros, profetas, para que les traigan la palabra divina, la ley divina, para que así la raza humana pueda conocer las leyes divinas. Porque ¿de qué otra manera podría la raza humana conocer las leyes divinas si no hay alguien que le trae esas leyes? Y para eso Dios le ha enviado mensajeros. Muchas personas no comprenden que si hay leyes, hay entonces diferentes posiciones en el reino de Dios. Por ejemplo, si usted se pone a estudiar la Biblia, usted encuentra que Jesús es también abogado. ¿No lo ha leído usted en la Biblia? ¿No dice la Biblia, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo? Así es que si hay leyes, pues hay abogados. Imagínense, también dice la Biblia que hay un juez, el juez de toda la tierra. También tenemos entonces que entender que hay una corte divina, una corte celestial, y antes de caer una sentencia sobre una persona, una nación o un continente o el mundo entero, primero tiene que haber un juicio. Así es que es necesario que nosotros comprendamos todas esas cosas para que así nosotros podamos comprender que necesitamos conocer las leyes de Dios, las leyes del reino de Dios, para que así nosotros podamos hacer de acuerdo a las leyes de nuestro Dios. Porque de otra manera no estaremos bien con Dios. Ahora, vean ustedes algo muy importante. En San Lucas, cuando Jesucristo habló
de sentarse en tronos. Vean lo que dijo allí. San Lucas capítulo 22, verso 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Cuando uno lee ese pasaje, piensa que sentarse en esos tronos es para todas las personas, para todos los que estaban siguiendo a Jesús allí. Pero Jesús, en San Mateo capítulo 19, donde tenemos más información acerca de este tema del cual está hablando aquí en San Lucas, miren lo que dice. Capítulo 19, estaba hablando de que era más fácil entrar en el reino de Dios. Vamos a ver. Dice que es más difícil o muy difícil entrar un rico en el reino de los cielos. Porque el corazón de los ricos está puesto ¿en qué? En las riquezas. Y aquí, el joven rico, en este pasaje, quiso las bendiciones de Dios. Pero cuando Cristo le dijo, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Estoy leyendo en el capítulo 19, verso 21 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es difícil para una persona que sea rica y ha puesto su corazón en la riqueza. No puede poner su corazón en las riquezas porque su corazón es para ponerlo en Dios y su reino y darle entrada en el corazón al Espíritu de Dios, porque ese es el trono de Dios en el ser humano, y no puede colocar sobre el trono de su corazón que le pertenece a Dios, no puede colocar la riqueza ni las cosas de este mundo. Dios ha dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El corazón es para amar a Dios y para que Dios habite en el corazón. No puede dar la persona que las riquezas y las cosas de este mundo se apoderen
del corazón. Debemos usar de las cosas terrenales de acuerdo a nuestra necesidad, pero sin poner nuestros corazones en las cosas terrenales. Porque donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Hacer tesoros dónde? En el cielo, dijo Jesucristo. Aquí en la tierra, miren ustedes, una persona comienza a hacer tesoros y viene la devaluación y su tesoro se decae. Y vienen y lo toman cautivo y piden una recompensa por esa persona y su tesoro se le va acabando. Pero Cristo dijo: haced tesoros en los cielos, donde no hay ladrones, donde la polilla tampoco está, donde no hay nada que dañe tu tesoro. Cuando estamos en el camino de la vida eterna, en Cristo, y trabajamos en su obra, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y ese es el lugar donde debemos almacenar nuestros tesoros, porque vamos a reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, y ahí van a aparecer nuestros tesoros, porque nuestras obras con nosotros siguen. O sea, que Dios recompensará a cada uno según sea su obra. Eso lo dice Cristo en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y todos queremos una recompensa grande de parte de Cristo. Pues por lo tanto, sirvamos a Cristo con toda nuestra alma y trabajemos al máximo en su obra, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él pagará, Él dará la recompensa, el galardón correspondiente a cada persona. Él mismo se encargará de darle a cada uno de ustedes el galardón que les corresponde. Y yo deseo para las personas de este tiempo final, creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador, las bendiciones, los galardones más grandes que Él estará repartiendo. Él los repartirá. Y para las personas de este tiempo, yo deseo los galardones más grandes. Y los podemos obtener. Por lo tanto, sirvamos a Cristo con toda nuestra alma y trabajemos en su obra de todo corazón. Que no nos tengan que obligar, porque cuando las cosas se hacen porque lo obligan a usted, eso no tiene ningún premio, ningún galardón de parte de Cristo. Usted ha trabajado, pero como siervo, y el siervo no tiene ningún derecho a reclamar nada. Como un siervo es tomado usted si trabaja porque lo obligan a trabajar. Pero cuando usted lo hace de buena voluntad y dice: yo quiero trabajar en la obra de Cristo, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué soy bueno? Y comienza a trabajar en todo lo que hay para trabajar. Cristo recibe esa labor como una labor de acción de gracias para Cristo y de amor de usted hacia Cristo y de agradecimiento de usted hacia Cristo.
por lo que Él ha hecho por usted. Esa es la forma en que todos debemos trabajar en el reino de los cielos. Trabajar de buena voluntad, con gozo, conscientes de que es un privilegio grande trabajar en su obra. Después de la salvación, la bendición grande que hay después de la salvación es trabajar en la obra de Cristo. Y vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay personas que se conforman con ir a la iglesia el día de la actividad de su iglesia y cantar 1 o 2 cánticos o lo que haya que cantar y oír la predicación y después se van. Cuando todo termina, y esa es su vida espiritual, una vida muy pobre, una vida que no es dada a Cristo para trabajar por Cristo en su obra. Y hay mucho trabajo en la obra de Cristo. Cristo dijo en una ocasión: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pedid al padre de familia, o sea, el dueño de la mies, que envíe obreros. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo y hay tantos vagos algunas veces que creen que solamente con ir de su casa a la iglesia y regresar ya eso es suficiente. Pero si hay amor divino en su corazón y quiere hacer la voluntad de Dios para el tiempo en que vive y trabajar en la obra de Cristo, hay lugar y hay mucho trabajo para el que quiere trabajar. Siempre hay mucho trabajo. Y al que no trabaja, le pasa como aquel que recibió un talento, que lo escondió, o sea, no lo usó para la obra de su Señor. Y cuando vino su Señor, le fue quitado el talento, él fue echado a las tinieblas de afuera, y el talento fue dado al que tenía más. Porque al que tiene, le será dado más. Mientras usted tenga mucho, Dios le dará más. Y para tener mucho, pues trabaje mucho. Y Dios le dará más trabajo en su obra para que tenga más. Y le dará más talentos para que usted pueda trabajar más. Porque si en lo poco usted es fiel, en lo mucho Dios lo coloca a usted. Seamos personas trabajadoras en el reino de Dios. El carácter y la labor que hacemos en la obra de Dios es lo que nos llevamos para cuando estemos en el reino de Jesucristo. Por lo tanto, almacenen tesoros en el cielo. No vayan a pensar que tendrán tesoros en el cielo sin trabajar en el reino de los cielos. Hay que trabajar en el reino de los cielos con amor divino, como amor a Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, para cada uno de ustedes y para mí también. Es muy importante que todo ser humano comprenda el motivo de su existencia en este planeta Tierra.
y que comprenda la forma en que Dios lo ha hecho. El ser humano es cuerpo, que es la parte física que vemos, es espíritu, lo cual es un cuerpo de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, y es alma, lo cual es en realidad la persona, porque la persona es alma viviente. Eso es lo más importante del individuo, su alma. Por eso en el primer mandamiento está amar a Dios con toda el alma y también con toda la mente, o sea, con todo el entendimiento, lo cual está relacionado al espíritu, y con todas las fuerzas, lo cual tiene que ver con nuestro cuerpo. O sea, amar a Dios en alma, espíritu y cuerpo. Y ahora, el ser humano tiene 5 sentidos en el cuerpo, 5 sentidos en el espíritu y un sentido en el alma, el cual es el libre albedrío. El cuerpo tiene 5 sentidos, como también el espíritu: vista, gusto, olfato, oído, y así por el estilo son los sentidos del cuerpo humano, sentidos que el ser humano necesita usarlos correctamente para que le sean de bendición. De otra forma, esos mismos sentidos que Dios le ha dado le serán de problema en la vida al ser humano. Ahora, el ser humano necesita también comprender cuál es el propósito de su existencia en este planeta Tierra. El propósito divino de nuestra existencia en esta tierra es que nosotros confirmemos nuestro lugar en la vida eterna. O sea que pasamos por esta tierra por un tiempo nada más, tenemos para vivir una temporada aquí, para confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Y el que no lo confirme, pues no tiene derecho a la vida eterna. Es como las personas que tienen que inscribirse para alguna cosa. Por ejemplo, se inscriben las personas o los niños para ir a la escuela, y usted no puede llegar el primer día de clase con su niño y decir: mi hijo, aquí está la escuela y aquí te he traído, y que le digan: eres bienvenido. Lo que le dicen es: vamos a ver si tu nombre está aquí. Lo buscan en la lista, no está, pues no te inscribiste en el tiempo que tenía que hacerlo. Por lo tanto, no estás registrado para estar en esta escuela estudiando. Y esa inscripción se hace antes de comenzar las clases. Y ahora, antes de los seres humanos entrar a la vida eterna en cuerpos eternos, primero tienen que confirmar su lugar en la vida eterna para poder obtener un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es muy importante en este tiempo en que nos ha tocado vivir a nosotros, confirmar nuestro lugar, nuestra posición en la vida eterna. Lo primero para el ser humano en esta tierra es recibir a Cristo como su Salvador y así asegurar su futuro verdaderamente. Asegurarlo con Cristo, el cual nos da gratuitamente vida eterna. Y ahora
confirmamos nuestro lugar en la vida eterna, recibiéndolo como nuestro Salvador y luego sirviéndole todos los días de nuestra vida. Él tiene para todos nosotros un sacrificio, y la sangre de ese sacrificio en el cielo, en el trono del Padre, para hacer intercesión por nosotros. Esa sangre está a las 24 horas del día disponible para cada ser humano. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si la persona, luego de servir a Cristo, de haberlo recibido como su Salvador, haber sido bautizado en su nombre y haber entrado al cuerpo místico de Cristo, haber nacido de nuevo, llega a cometer algún error, falta o pecado ante Dios, lo confiesa a Cristo y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. O sea que el creyente en Cristo no puede desanimarse en su vida cristiana porque cometa algún error o alguna falta o algún pecado. Debe estar consciente que hay una sangre en el propiciatorio, en el trono del Padre, la sangre de Jesucristo, que Jesucristo mismo, como sumo sacerdote, el sumo sacerdote Melquisedec del templo celestial, ha llevado al templo celestial y la ha colocado en el trono de Dios, el trono de intercesión. Y mientras esa sangre está allí, hay misericordia para usted y para mí. Y en la vida cristiana, uno, aunque tenga tropiezos o caídas en el camino, tiene que levantarse. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos a Él nuestros pecados, arrepentidos de nuestros pecados, y seguimos caminando en la vida cristiana. Nadie se aparte del Señor, no importa los problemas que le surjan en su vida. Siga hacia adelante, porque lo bueno es el final, que es vida eterna en un cuerpo eterno. Y ahora, miren ustedes, al mismo Jesucristo, tantos problemas que le vinieron en su vida sin Él cometer pecados. Todos los pecados de los seres humanos vinieron sobre Él. Se hizo pecado por nosotros. Sin Él cometer pecados, todos nuestros pecados vinieron a Él. No solamente los nuestros de este tiempo, sino todos los pecados de los seres humanos. Y por eso fue que vino a ser mortal y pudo morir. Y ahora, miren ustedes, siendo el rey de Israel y el rey de la gloria, miren todas las cosas que le hicieron, y Él continuó hacia adelante. Él conocía el programa divino que tenía que ser cumplido en Él. Y cada uno de nosotros necesitamos conocer el programa divino que tiene que ser cumplido en nosotros en este tiempo final. Y tenemos que saber que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él, nos dice San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18. Así es que nunca se desanime en la vida. Vean, Cristo no se desanimó, aún en los momentos más difíciles de su vida terrenal. Cuando la persona conoce que hay un programa divino por el cual está aquí en la tierra, la persona entonces camina hacia adelante y sabe que todo obrará para bien en su vida y que Dios le ayudará en todo momento y que su vida, su alma, vivirá eternamente, pues tiene vida eterna. Y cuando la persona sabe que tiene vida eterna porque ha recibido a Cristo como su Salvador, sabe que tiene el tesoro más preciado que una persona puede tener, la vida eterna, la cual está en Jesucristo y la recibimos de Él. Y ahora podemos comprender el por qué vivimos en este planeta Tierra. Y ahora
Dios ha estado sembrando buena semilla, buena simiente, almas aquí en la tierra, en cuerpos mortales, corruptibles y temporales. Dios siembra primero en cuerpo mortal, corruptible y temporal. Siembra en cuerpo que es por un tiempo, pero luego en la resurrección resucitará la persona en un cuerpo eterno si parte antes de nuestra transformación. Pero si permanece vivo hasta la resurrección, será transformado y entonces tendrá el cuerpo eterno, inmortal e incorruptible. Esto es para todas las personas que toman en serio las palabras de Jesús, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Lo primero que el ser humano está llamado a buscar al vivir en este planeta Tierra es el reino de Dios. O sea, que la persona está llamada a buscar su posición y confirmar su posición en el reino de Dios. Y eso solamente puede ser efectuado recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizado en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento y así naciendo en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Así es como buscamos el reino de Dios o reino de los cielos. Y ahora podemos ver la importancia de que en nuestras vidas lo primero sea ¿quién? Dios. Primero Dios, como dicen ustedes aquí en Guatemala. Siempre que van a hacer algo, en otros lugares dicen si Dios permite o Dios mediante. Ustedes dicen primero Dios. Y ahora primero Dios para todo ser humano. Pero no todo ser humano comprende que para la vida del ser humano lo primero es Dios. Y cuando la persona tiene en primer lugar a Dios, las demás cosas son secundarias en la vida del ser humano, pero lo primero es Dios. Y ahora hemos visto por qué todo ser humano necesita tener a Dios primero, porque de Él depende nuestro futuro, de Él depende que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados y obtengamos el nuevo nacimiento y obtengamos así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión y obtengamos el cuerpo físico y eterno que Él nos dará en el día posterior. Para todas las personas que tienen a Dios primero en su vida y que han recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en su sangre, han sido bautizados en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, para esas personas la promesa es la vida eterna. Y viviremos eternamente con Cristo en cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles y glorificados igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto que la única forma de salvación para el ser humano es Jesucristo. Y de tal manera Dios amó al mundo, dice aquí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Cristo nos dice que el que cree tiene vida eterna. Y también nos dice que el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es algo muy importante para todo ser humano que vive en esta tierra. El amor de Dios, vean ustedes, ha sido manifestado para toda la raza humana, y ahora la persona o acepta el amor de Dios o lo rechaza. Si lo acepta, recibe vida eterna. Si lo rechaza, entonces ya es condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Aceptar o rechazar el amor divino es aceptar o rechazar a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos entrado al amor divino. Estamos en el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en nosotros y se manifiesta dándonos la vida eterna, la salvación, y a través de nosotros se manifiesta hacia las demás personas, nosotros llevándole la palabra del Evangelio para que también reciban la bendición del amor divino, que es la salvación, al recibir a Cristo como su Salvador. Y amamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Y nos dice San Juan acerca de los que no aman a los demás: ¿cómo dices que amas a Dios, que no has visto, y no amas a tu hermano que ves? Si no amas a tu hermano que puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo puedes ver? O sea, que el amor de Dios se manifiesta en nosotros hacia nuestros hermanos y hacia todas las demás personas, no solamente hacia nuestros hermanos en la fe, sino hacia todas las demás personas. Y vean ustedes, San Pablo nos enseña que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. Y dice que el amor nunca dejará de ser. La esperanza deja de ser en aquello que ya usted recibe. Pues la esperanza, cuando usted está esperando algo y lo recibió, pues ya no tiene más esperanza de eso que estaba esperando. O sea, ya no lo espera más, ya obtuvo. Pero el amor permanece para siempre, porque continuaremos amando por toda la eternidad. Ahora, en cuanto a la esperanza, también podemos decir que por toda la eternidad estaremos esperando el cumplimiento de cada promesa que corresponde a cada tiempo allá en la eternidad. Pero vean ustedes, todo lo podemos condensar en el amor. Cuando hay amor, hay esperanza. Cuando hay amor, hay paz. Cuando hay amor, no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y cuando hay amor, la persona tiene la corona de las virtudes, porque del amor proceden todas las virtudes, porque Dios es amor y de Dios proceden todas las virtudes. Y ahora, al tener a Dios dentro de nosotros, pues tenemos el amor divino.
y tenemos que dar lugar a que se exprese a través de nosotros en esa manifestación del amor de Dios, del amor divino, tanto en nuestra vida como individuos, como también de nosotros hacia las demás personas, tanto hacia nuestros hermanos como también a las demás personas, para que así el amor de Dios llegue a las demás personas, llegue a los seres humanos por medio de la manifestación que Él tiene en nuestras vidas. Y vean ustedes, la fe, uno tiene que caminar hacia adelante en la fe con amor, porque caminar hacia adelante en la fe sin amor no funciona. La persona puede tener mucha fe, pero si no tiene amor, nada es, porque el amor es la corona de todas las virtudes. Y ahora, el amor tiene que expresar a través de nosotros todas esas virtudes que son las virtudes establecidas por Dios para ser manifestadas en cada hijo e hija de Dios. Tenemos estas virtudes: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, amor los unos para con los otros. Y luego aquí la corona es el amor divino. Del amor divino proceden todas estas virtudes, porque proceden de Dios. Y cada persona tiene que dejar que Dios manifieste en él todas estas virtudes. Y ahora, en la iglesia de Jesucristo, a medida que ha ido avanzando, ustedes encontrarán en medio de los discípulos de Jesucristo, antes de recibir el Espíritu de Dios, hubo dificultades, porque siempre hay dificultades cuando Dios está llevando a cabo su obra. Siempre surgen algunas dificultades y el enemigo de Dios aprovecha toda oportunidad que los hijos de Dios le permitan para tratar de hacerle daño a la obra de Dios. Ahora, vean, en el tiempo de Jesús, sus discípulos tenían problemas algunas veces unos con otros. Por ejemplo, cuando Jacobo y Juan quisieron que Jesús les prometiera que estarían el uno a su derecha y el otro a su izquierda en el reino venidero, y Jesús les dijo que eso no era posible, sino a aquellos a quienes era ordenado darlo, porque esa es la posición de los dos olivos, y ellos la querían para ellos en aquel tiempo. Y ahora, cuando Jesús les dice que no era posible, los demás discípulos se enojaron con Jacobo y Juan. Pero Jacobo y Juan estaban buscando una bendición. Hay personas que no buscan bendición, y al no buscar ninguna bendición, pues son personas conformistas que ni buscan una bendición o bendiciones de Dios, ni trabajan tampoco en la obra de Dios. Cuando una persona sabe que es una bendición grande trabajar en la obra de Dios, siempre estará trabajando en la obra de Dios. Algunas personas dicen: yo quiero tener un galardón bien grande allá. Yo deseo que sea el más grande de todos los galardones. ¿Sabe lo que dice la Escritura?
Les voy a decir, es posible, porque habrá galardones pequeños y galardones grandes. Pero la vida eterna es para todos los escogidos de Dios. Pero de todos los escogidos de Dios, unos recibirán un galardón más grande y otros uno más pequeño. En el capítulo 17 de San Mateo, verso 27 al 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que el galardón será de acuerdo a la obra que la persona haya hecho. Y ahora usted sabe de qué tamaño va a ser el galardón que usted va a recibir. Y si lo quiere más grande, ¿qué va a hacer? Pues trabajar más en la obra de Dios, pero con amor divino, sin tirarle a un hermano o a otro, sino trabajando en amor divino. Y si necesita ayuda, decirle: dame la mano en esta labor, porque necesito que alguna persona me ayude en esta labor. Y así trabajar unidos en amor divino. Toda la iglesia del Señor Jesucristo, de esta etapa gloriosa de la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. La etapa del amor divino tiene las grandes bendiciones de Dios para este tiempo final, y tiene para la solución a sus problemas, ¿qué? El amor divino. El amor divino es lo que Dios estará manifestando en la edad de la piedra angular. Así como en cada edad hubo la manifestación de una virtud, pero ahora para la edad de la piedra angular, al estar manifestado el amor divino, ahí estarán manifestadas todas estas virtudes, porque en el amor divino están todas las virtudes. Y cada hijo e hija de Dios tiene que dejar que Dios se manifieste en él todas esas virtudes, y tiene que trabajar en la obra de Dios, dejando que Dios manifieste en él todas esas virtudes, para que así la obra de Dios camine siempre hacia adelante, y Dios llame y junte a todos los escogidos que faltan por llegar. Y que cada día la obra de Dios en los diferentes países crezca más y más, que vengan más al cuerpo místico de Cristo, o sea, todos los que están escritos, y que ninguno se vaya a ir del cuerpo místico de Cristo. Vean ustedes, hay grandes promesas para ser cumplidas, pero todo esto es ¿en qué? En el amor divino. Por eso también damos la oportunidad a todas las iglesias de todos los grupos religiosos para que reciban el mensaje, para que lo tengan en sus congregaciones y para que lo vean en videos y lo lean en folletos, porque una bendición grande Dios tiene para la gente que están en las denominaciones también. Pero primero es la bendición para los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, que son llamados y juntados en el día postrero, y después vendrá una bendición también para ese otro grupo de personas, las cuales verán la bendición tan grande que Dios tiene en su iglesia en la edad
de la piedra angular y desearán esa misma bendición. Así es que estemos preparados ¿con qué? Con amor divino. Que el amor divino esté manifestado en vuestras almas y expresado hacia nuestros hermanos, y que también se exprese hacia otras personas. Pero nunca deje que vaya a estorbar alguna cosa en la expresión de su amor, del amor divino que está en usted hacia su hermano. No vaya alguien a decir de afuera, pero mira, ¿cómo nos van a hablar de amor y no se aman? Deje que el amor de Dios se manifieste en usted y se exprese hacia los demás hermanos y hacia las demás congregaciones, y trabajemos en armonía, en amor divino, aunque estemos en diferentes grupos o congregaciones, pero todos trabajando en amor divino en la obra de Cristo y manteniendo compañerismo los unos con los otros, perdonándonos nuestros errores o nuestras faltas y caminando siempre hacia adelante. Y que no haya ni una raíz de amargura en vuestras almas, porque toda raíz de amargura en el alma de una persona destruye a la persona espiritualmente. Le hace tanto daño que la va enfermando espiritualmente y va produciendo odio en la persona si no saca esa raíz de amargura. Por eso es que Cristo nos enseña que nos amemos unos a otros, y Él dice: y en esto la gente conocerá que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y así, rompiendo las barreras con el amor divino, obtendremos la gran victoria en el amor divino y seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo. Recuerden que todos estamos con una meta, y es obtener nuestra transformación. Por lo tanto, con raíces de amargura no sería posible obtener nuestra transformación, sino con amor divino, rompiendo las barreras en el amor divino. Rompa todas las barreras, así como son rotas estas barreras y barrotes de hierro en este sueño que tuvo nuestro hermano Branham. Con amor divino es que se rompen todas las barreras, y en el amor divino es que se obtiene la gran victoria prometida para este tiempo final, para cada uno de ustedes y para mí también, y para el cuerpo místico de Cristo, para la iglesia de Jesucristo como iglesia, como cuerpo místico para este tiempo final, en donde todos seremos transformados y seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene de la plenitud de su amor divino, y en nuestras vidas se exprese el amor divino de Cristo en toda su plenitud en este día postrero a la edad del amor divino, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del amor divino y de cómo rompe toda barrera. Caminemos hacia adelante y siempre usemos el amor divino para romper todas las barreras que se opongan a nuestro compañerismo los unos con los otros, y a nuestra armonía y a nuestro trabajo en el Señor, en la obra de Cristo de este día postrero, y perdonándonos los unos a los otros.
aunque un grupo de escogidos vive en una ciudad y otro grupo de escogidos vive en otra ciudad o en otra nación, todos pertenecen a un solo cuerpo místico, todos pertenecen a una sola casa, la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y no debe haber en esa familia, en esa casa, peleas como las hay en las casas, en las familias de los hermanos unos con otros, en donde hasta se pelean y se van a las manos algunas veces. Eso no está bueno. Eso casi siempre lo vemos cuando están muy niñitos, que por algún juguete o algún dulcecito se agarran, se jalan del cabello y así por el estilo. Eso significa que todavía son niñitos, pero hay que corregirlos para que eso no lo hagan, porque si no se corrigen, cuando estén más grandes, ya esos golpes y esos jalones de cabello ya van a ser más fuertes y van a causar más problemas, no solamente a esas dos personas, sino a toda la familia, porque ya estará más grande la familia, ya quizás tendrán hijos, esos que cuando niños se iban a las manos. Por eso nos enseña la palabra que hay que instruir al niño en su carrera para cuando sea grande no se aparte de ella, de esa enseñanza correcta, sino que permanezca en esa enseñanza correcta y viva una vida correcta, agradable a Dios y de beneficio para su familia y de beneficio para toda la obra de Dios. Así es que podemos ver que siendo personas pertenecientes a una casa, esa casa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa casa es la familia de Dios. Esa casa es la descendencia de Dios por medio del segundo Adán, de Jesucristo. Y todos estamos llamados a ser personas no solamente honestas, eso todo el mundo lo sabe, sino también ser personas respetuosas y mantenernos en el orden divino, en el orden de la palabra, como hijos e hijas de Dios, comportándonos correctamente y no teniendo diferencias los unos con los otros, porque pertenecemos a una casa, a una familia, la familia de Dios. ¿Y saben ustedes una cosa? Algunas veces hay personas que dicen, es que yo soy así demasiado rústico. Mire, déjese de esa bobería, porque usted es de la descendencia real de Dios. Usted es de la realeza celestial. Usted no es cualquier persona. Y verdad que se vería muy feo que los hijos del rey y la reina de una nación se estén peleando los unos con los otros y se estén comportando mal. ¿Verdad que se ve muy feo? Toda persona diría eso. Esas cosas que estamos viendo en esos hijos de la realeza son las cosas que se ven en la gente baja, en la gente que no son de la realeza. Miren, cada uno de ustedes son de la realeza más grande, de la realeza del cielo y de la tierra. Y ustedes han sido hechos reyes y sacerdotes para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Malaquías, por palabra de Dios, nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo
Israel. Sí, el profeta Malaquías, hablándonos de los días finales, nos dice que nos recordemos de la ley de Moisés. Entonces debemos recordar la ley de Moisés. Pero nosotros, estando viviendo en este tiempo moderno y sabiendo que en el plan de Dios hay cambios de edades y de dispensaciones, y que hay que estar al día con el plan de Dios y vivir el día que le ha tocado vivir a uno, entonces tenemos que comprender que al recordar la ley de Moisés, tenemos que traerla a nuestro tiempo y darle la aplicación correspondiente a nuestro tiempo del siglo XX. En palabras más claras, tenemos que estar actualizados con la ley de Moisés y la ley estar actualizada para nosotros. Ahora, ¿de qué nos vale nosotros conocer la ley de Moisés y aún conocerla actualizada y no saber qué vamos a hacer con ella? Por lo tanto, como introducción, debemos nosotros saber lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar con esa ley. Ya sabemos que será la ley de Moisés, pero tenemos que recordar que será actualizada. Cuando una cosa es actualizada, entonces eso puede funcionar para ese tiempo. De otra manera no puede funcionar. Así es que tenemos que entender estas cosas, porque todo lo de el Antiguo Testamento, toda la ley y los estatutos, preceptos que Dios le dio, ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, tenemos que traerlo a nuestro tiempo. Malaquías nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Si él dice eso y está hablando para nuestro tiempo, no podemos estar desapercibidos en este tiempo. Tenemos entonces que hacer un recordatorio de la ley de Moisés, de las leyes y ordenanzas que Dios le dio para todo Israel. Y sabiendo nosotros que así como Israel fue el Israel literal, hay un Israel espiritual. Entonces, así como el Israel literal recibió la ley y ordenanzas de Moisés, el siervo de Dios, el Israel espiritual recibirá las leyes y ordenanzas divinas, las cuales serán las mismas leyes de Moisés, pero actualizadas. Ahora sigan ustedes la secuencia de la actualización de las cosas de Dios. Muchas personas
piensan en Dios como en un Dios de la antigüedad que no lo pueden traer al presente. Y siempre están hablando de Dios, de que Dios hizo, de que Dios hizo. Eso es que no pueden actualizar a Dios. Porque miran para atrás y ven lo grande que fue Dios en el pasado. Ven las maravillas que Dios hizo en el pasado. Y luego miran para el futuro y ven lo que Dios va a hacer. Pero no pueden ver a Dios actualizado haciendo las mismas cosas que Él hizo en el pasado. No pueden ver las obras de Dios del pasado actualizadas en el presente. Y por no poderlas ver, por eso pierden la gran bendición que hay de parte de Dios para ellos. Todo el mundo desea ver a Dios, pero hay que ver a Dios actualizado, porque si usted lee la Biblia, usted encontrará ahí a Dios en la historia bíblica. Pero usted, además de eso, tiene que desear ver a Dios en el presente. Porque de nada a usted le vale conocer el pasado si no puede traer el pasado al presente en una forma actualizada. ¿De qué le vale a usted saber que Dios envió a Elías en el pasado si no puede saber que Dios lo ha prometido para el presente y no puede entonces desear que Dios lo traiga en el presente en una forma actualizada, que sea un hombre contemporáneo de nuestro siglo? Si lo enviara en este tiempo, exactamente igual como vino la primera vez, vendría hablando el idioma que él habló allá en el pasado y usted no lo entendería. Es más, fue para aquellas gentes en la forma que él hablaba y no lo entendieron bien. ¿Cómo lo van a entender en este siglo si viene hablando en el idioma que vino hablando en la primera ocasión? Pero Elías no tiene barreras. En la primera ocasión y en la segunda vino hablando el idioma que se hablaba en aquellos días y en la forma que se hablaba. Luego, cuando vino por tercera vez, vino hablando el mismo idioma, pero actualizado para el tiempo en que apareció. Y luego, cuando vino la cuarta vez, ya vino hablando inglés. Porque la venida de Elías por cuarta vez a la tierra fue en un velo de carne de Norteamérica. Y dependiendo del lugar en donde Dios actualice ese ministerio, de acuerdo a eso será el idioma que hablará Elías. Así es que vino hablando inglés. Y aún los que hablaban inglés y entendían el inglés, aún ellos ni lo entendieron bien. Quizás le entendieron el inglés, pero no lo que decía en inglés en cuanto a las cosas de Dios. No entendieron quizás ni un 25% de la esencia de su mensaje. No comprendieron que era Elías
por cuarta vez. Y está prometido que regresará por quinta vez y vendrá en un doble ministerio. Está prometido que Él vendrá con el ministerio de Moisés. Así es que Elías y Moisés estarán en la tierra ministrando conforme a la promesa apocalíptica del capítulo 11, conforme también a la promesa del profeta Zacarías, conforme al programa divino. Elías estará con Moisés, pero estará actualizado. Y si Elías estará con Moisés, entonces acordaos de la ley de Moisés, porque Él es el dador de la ley. Cuando Él vino en su primera ocasión, Él vino para darle la ley al pueblo. Acordaos de Moisés, porque Él vendrá para darle la ley actualizada. Él vendrá para darle la ley actualizada y las ordenanzas actualizadas al Israel espiritual y al Israel literal también. Porque nadie podrá mover al pueblo hebreo de la ley literal o de la ley sin actualizar, a menos que no sea el que se la dio. El único que podrá actualizarle la ley al pueblo hebreo será el que se la dio por primera ocasión. Para eso entonces se requiere el ministerio de Moisés. Y el pueblo hebreo tiene la promesa de que Dios le enviará a Moisés, pero es necesario que se sepa que será Moisés actualizado y que vendrá con Elías actualizado también. Elías estará por quinta vez sobre la tierra y Moisés estará por segunda vez sobre la tierra. Él ha prometido dar su ley en el corazón de sus hijos. Y como Él lo ha prometido, entonces es necesario que tengamos nuestro corazón bien abierto. Él ha dicho que lo va a hacer de esa manera. Y si Él lo va a hacer de esa manera, nuestro corazón tiene que estar listo, apercibido, esperando la llegada de Elías. Porque Elías hablará todo lo que Moisés va a traer como ley y ordenanza para todo Israel. Dice Jeremías de la siguiente manera: leyendo en Jeremías capítulo 31, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Si fue un marido, entonces Israel fue esposa de Dios en términos espirituales. Mas este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí podemos ver que Dios promete dar su ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones. Ya no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Ahí es que Dios entonces escribe sus leyes, y la manera que Él escribirá sus leyes en el tiempo final, en una forma actualizada, será trayendo su palabra, dando a conocer sus leyes y ordenanzas en una manera actualizada. Y cuando la persona escucha esa palabra y abre su corazón, ahí queda escrito con el dedo de Dios la ley de Dios. Esa es la manera en que Dios escribirá su ley en las tablas, no de piedra, sino las tablas del corazón. Por eso el corazón tiene que estar sensitivo a las cosas divinas. El corazón tiene que anhelar las cosas de Dios. El corazón tiene que estar abierto al plan de Dios, a la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Usted creerá con su corazón la palabra de Dios, la ley de Dios, la abrazará en su corazón con la fe del corazón, porque la fe está ahí. Y luego, entonces, hablará lo que usted recibió, lo que usted creyó, lo que usted abrazó con su fe en su corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se hace confesión. Después, usted hablará lo que tiene dentro, porque de dentro del corazón es que salen todas esas cosas buenas. Del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca buenas cosas. Usted comenzará a sacar de su corazón esas cosas que usted recibió, que usted creyó. Usted comenzará a sacarlas, a hablarlas, a practicarlas,
usted comenzará entonces a ser una persona en donde pueden leer la ley de Dios. Porque usted sacará de su corazón todo lo que hay ahí. Hablará lo que hay ahí. Hablará de su fe, de su esperanza. Hablará lo que usted cree y hablará lo que usted espera de parte de Dios. La ley no es para tenerla en tablas de piedra. La ley tampoco es para tenerla escrita en un papel. La ley es para tenerla escrita en las tablas del corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No abras tu corazón a cosas contrarias al plan de Dios. No abras tu corazón a las cosas que Dios dice que tú no debes ni creer ni hacer. Abre solamente tu corazón a la voz de Dios. Abre tu corazón al plan de Dios. Abre tu corazón para que Dios escriba su ley y sus ordenanzas en tu corazón, porque de él mana la vida. Si en tu corazón Dios puede escribir su ley, tú serás entonces una persona que serás tomada como fueron tomadas aquellas tablas de la ley y serás colocada en el mismo lugar actualizado en donde fueron colocadas las tablas de la ley. Aquellas tablas de piedra fueron colocadas en el lugar santísimo, en el arca del pacto, allí donde estaba el maná y allí donde estaban los dos querubines de gloria y donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah, porque aquellas tablas de piedra tenían escrita, tenían la escritura, tenían escrito allí la ley de Dios. Y tú, siendo el lugar en donde Dios escribe su ley, serás también colocado, serás tú como persona colocada en el lugar equivalente, en el lugar actualizado, donde fueron colocadas las tablas de la ley. Podrán ahí leerse las leyes divinas. Se podrán ver y leer las leyes divinas actualizadas. Eso estará escrito en tu corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, Dios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú colocas en tu corazón la palabra de Dios, que es vida, él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Si tú colocas algo que tiene vida eterna, que es eterno, que es espíritu y es vida, y lo colocas en tu corazón, entonces, así como de todas las piedras que habían
sobre la tierra, fueron escogidas aquellas tablas de piedra para ser colocadas en el arca del pacto, donde los querubines estaban y donde la Shequina, la presencia de Dios, estaba. Así será también contigo. Esa es una promesa. Es una promesa que será actualizada. Y cuando eso sea visto actualizado, cuando tú puedas ser visto en el lugar santísimo y en el lugar donde estarán esos dos querubines actualizados, estarás en el trono de Dios. Estarás en donde la presencia de Dios se estará manifestando para cumplir las promesas del tiempo final. Te encontrarás en el lugar de reposo de Dios. Te encontrarás en el lugar equivalente al lugar santísimo con todas sus cosas del templo del pueblo hebreo. Te encontrarás en ese lugar del templo espiritual del Señor, que es su iglesia. Y ahí será en donde estará el arca del pacto, en donde estará la ley divina actualizada, y en donde estará el ministerio de los dos querubines actualizados, lo cual será el ministerio de las dos olivas, los dos candeleros, y eso será actualizado en este tiempo. Y cuando sea actualizado, entonces descubrirás que tienes la bendición más grande de todos los mortales. Descubrirás que tienes tantas y tantas cosas de parte de Dios que tú no te habías imaginado. Descubrirás que donde estarás, porque estarán escritas las leyes divinas en ti. Después descubrirás, así como las tablas de la ley tenían a su lado el maná escondido, descubrirás también que tendrás el maná escondido, como dijo el Señor: al que venciere, yo le daré del maná escondido. Porque el maná escondido estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y ahí también las tablas de piedra de la ley. Y así será con cada uno de aquellos que abran su corazón para recibir la ley divina, para recibir las leyes y ordenanzas de Dios, recordando la ley de Moisés. Eso nos recordará la ley de Moisés, porque estaremos pasando el mismo camino, la misma trayectoria que él pasó allá con el pueblo. Y descubrimos entonces que cuando Dios va a dar su ley y sus ordenanzas, eso Él lo da
siempre cuando se ha salido en un éxodo. Siempre hay un éxodo para Dios entonces dar sus leyes y ordenanzas para esa nueva dispensación, para el pueblo que ha oído la voz de Dios. Pero recordemos, no endurezcan su corazón, porque no les aprovechará como no les aprovechó al pueblo de Israel. Es necesario que nuestro corazón permanezca en la forma sencilla, que nuestro corazón permanezca sensible a las cosas de Dios, porque esa es la forma para poder Dios escribir su ley en nuestro corazón. Cuando oímos su voz, cuando oímos su ley, su mensaje, y lo recibimos en el corazón, eso queda ahí grabado en nuestro corazón. Cuando le queda grabado el mensaje en el corazón, es cuando Dios ha escrito en el corazón sus leyes y sus ordenanzas. Y eso nadie lo podrá borrar. Lo que Dios escribió, no lo borre el hombre, ni trate de borrarlo tampoco, porque se verá en problemas con Dios.